Bienvenidos de nuevo a este espacio donde nos sumergimos en el fascinante mundo del entretenimiento y las noticias más jugosas. Espero que estén súper bien, con toda la energía para este vídeo porque hoy tenemos algo que les va a volar la cabeza. Han estado esperando, especulando, soñando, y la verdad es que la espera ha valido totalmente la pena. Hoy vamos a desvelar una noticia que francamente ha tomado a todos por sorpresa y que involucra a dos de los nombres que más resuenan en el panorama internacional de las series turcas. Sí, ya lo vieron en el título, no hay forma de negarlo. Vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo que está a punto de salir a la luz es nada más y nada menos que una colaboración secreta revelada. Así que quédense hasta el final porque esto se pone buenísimo. Y ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que traemos. Son el alma de este canal y su apoyo lo es todo para nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno en el meollo del asunto. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores que no solo han conquistado corazones en Turquía, sino a nivel mundial, gracias a su química explosiva en la serie que los catapultó a la fama, Senkalkapm o Love is in the Air, como la conocemos en muchos países. Desde que esa serie terminó, los fans hemos estado clamando por verlos juntos de nuevo. ¿Verdad que sí? Las redes sociales se llenaron de peticiones, de deseos, de imágenes editadas y de todo tipo de ilusiones. Y es que, seamos sinceros, esa conexión entre ellos trascendía la pantalla. No era solo actuación, se sentía real, palpable. Y claro, esa chispa encendió las alarmas y despertó la imaginación de miles de seguidores que soñaban con una posible relación en la vida real. Y aunque hubo un tiempo en que los rumores volaron y parecían estar confirmados, las cosas tomaron un giro y cada uno siguió sus caminos profesionales por separado. Pero, atención. Porque parece que el destino, o más bien, el destino profesional, tenía otros planes para estos dos talentos. La noticia bomba que hoy les traemos se centra en una colaboración que hasta hace muy poco era un secreto a voces, o mejor dicho, un secreto total. Las filtraciones y los rumores, que nunca faltan en este mundillo, empezaron a circular hace unas semanas, pero sin confirmación oficial alguna. Hablaban de un proyecto conjunto, algo diferente, algo que nos sacaría de la zona de confort de las comedias románticas que tanto amamos de ellos. Y es que a veces, la vida te da sorpresas, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque esa sorpresa ya no es un rumor vago. Fuentes cercanas a la producción, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones obvias, han confirmado que Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Y aquí viene lo interesante, no se trata de una serie de televisión al uso. Lo que se está gestando es algo más ambicioso, más íntimo, y sí, más secreto de lo que pensábamos. Al principio se especuló con una película, quizás una producción internacional. Y si bien no podemos descartar esa posibilidad por completo, los detalles más recientes apuntan a algo diferente. Se rumorea, y esto es algo que está empezando a sonar con mucha fuerza, que esta colaboración podría ser un cortometraje o incluso una miniserie de formato más reducido, quizás para una plataforma de streaming o para una iniciativa especial. Y lo más intrigante de todo es el género. Si bien ambos son maestros de la comedia romántica, los susurros apuntan a que esta vez se atreverán a explorar terrenos más oscuros, más dramáticos, quizás con tintes de suspense o incluso de thriller. Imaginen a Hande y Kerem en un registro completamente diferente. Podría ser una oportunidad fantástica para que demuestren la versatilidad de sus talentos y para que nosotros, como público, los veamos bajo una luz totalmente nueva. Pero, ¿cómo han conseguido mantener esto en secreto durante tanto tiempo? Bueno, sabemos que en el mundo del espectáculo, la discreción es clave. Y si hablamos de Kerem Bürsin, él es conocido por ser muy reservado con su vida personal y profesional. Hande, por su parte, también ha sabido mantener un perfil bajo cuando se trata de sus proyectos futuros, centrándose en dar lo mejor de sí misma en cada interpretación. Esta vez, la planificación parece haber sido impecable. Los rumores iniciales se desestimaron fácilmente, las apariciones públicas de ambos se mantuvieron separadas y la información oficial, escasa. Pero cuando las filtraciones empiezan a ser más consistentes y provienen de fuentes fiables, es difícil seguir ignorándolas. Los detalles sobre la trama son, por ahora, escasos y muy bien guardados.
Sin embargo, se habla de que podría ser un proyecto independiente, quizás financiado de forma privada o con el apoyo de alguna marca o fundación. Esto permitiría una mayor libertad creativa, alejada de las presiones de las grandes cadenas de televisión y de los requisitos de un formato extenso. La idea de un cortometraje o una miniserie también abre la puerta a experimentación narrativa y a la exploración de temas más complejos o nicho, que quizás no tendrían cabida en una producción de larga duración. Una de las cosas que más emociona de esta noticia es la posibilidad de ver una evolución en sus carreras. Ambos actores han demostrado un gran potencial y una capacidad innata para conectar con el público. Si bien Love is in the Air los consagró en el género romántico, es crucial para cualquier artista seguir creciendo y desafiándose a sí mismo. Una incursión en un género diferente y en un formato más experimental podría ser exactamente lo que necesitan para consolidarse como figuras versátiles y referentes de la actuación. Ahora, ¿qué se sabe de la producción en sí? Pues bien, los rumores más recientes sugieren que la filmación ya ha comenzado o está a punto de comenzar en secreto. Se habla de localizaciones específicas, algunas de ellas en Estambul, pero también se menciona la posibilidad de rodajes en exteriores, quizás en lugares más apartados para mantener la confidencialidad. Y en cuanto al equipo técnico y creativo, se dice que se está reuniendo un grupo de profesionales de primer nivel, con experiencia en proyectos cinematográficos y de alta calidad. Esto refuerza la idea de que no se trata de un proyecto improvisado, sino de una iniciativa cuidadosamente planificada. La expectación entre los fans es, como era de esperar, altísima. Las redes sociales ya están que arden. Si entran ahora mismo a Twitter, Instagram o cualquier otra plataforma, verán que el nombre de Hande y Kerem es tendencia. Los hashtags como #Hande Kerem Together, #Love is in the Air 2, o incluso #Secret Project se repiten una y otra vez. La gente está compartiendo sus teorías, sus deseos y sobre todo su emoción. Y es que después de tanto tiempo la idea de volver a verlos juntos, y en un contexto diferente, es algo que muchos estaban esperando con ansias. Podríamos imaginar que este proyecto podría ser una forma de mantener viva la conexión con sus seguidores mientras trabajan en proyectos individuales más grandes. O quizás simplemente es una oportunidad que surgió de forma espontánea y que ambos vieron con buenos ojos. Lo que está claro es que sea cual sea la motivación, la combinación de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un nuevo proyecto, y con la promesa de algo diferente, es una receta para el éxito asegurado. Pensemos en las posibilidades. Si fuera un thriller, podríamos ver a Hande interpretando a un personaje fuerte y misterioso, y a Kerem como un detective perspicaz o quizás un antagonista con matices. Si fuera algo más dramático, podríamos esperar escenas conmovedoras y actuaciones cargadas de emoción. La química que demostraron en Senkalkapm era tan natural que es difícil imaginar que no se traslade a cualquier otro género. Lo que sí es seguro es que nos mantendrán pegados a la pantalla, tratando de descifrar cada mirada, cada gesto, cada palabra. Y ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿cuándo veremos este proyecto? La información oficial todavía no se ha dado a conocer, pero basándonos en las filtraciones y en el ritmo de producción, es posible que tengamos noticias más concretas en los próximos meses. Se habla de un posible lanzamiento a finales de este año o principios del próximo. Por ahora, solo podemos esperar pacientemente y seguir atentos a cualquier novedad. Quiero recalcar que aunque esta noticia ha sido confirmada por fuentes cercanas, todavía hay un velo de misterio sobre los detalles exactos. Esto es lo que hace que todo sea aún más emocionante, ¿no creen? La intriga, la expectación, la anticipación de lo que está por venir. Y es que en el mundo del entretenimiento, a veces, las sorpresas son la mejor parte. Así que para resumir lo que hemos hablado hoy, noticias explosivas. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los ídolos de Love is in the Air, están de regreso juntos en un nuevo proyecto secreto. Se trata de algo diferente a lo que estamos acostumbrados, con rumores que apuntan a un cortometraje o miniserie, explorando quizás géneros más dramáticos o de suspense. La producción parece estar en marcha en secreto, y la expectación de los fans es máxima. Definitivamente esto es algo que no nos podemos perder. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, mis queridos seguidores. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo al investigar y compartirla con ustedes. Me encantaría saber qué piensan de esta colaboración secreta. ¿Están emocionados? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama o el género?
Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encante. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un GR. Al like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Ande y Kerem, que se enteren de esta noticia bomba. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Estamos preparando mucho más contenido interesante para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.